Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puedes seguir adorando. Toma un momento de adoración ahí. El que es digno de adoración. Bendiga su nombre. Recuerde el día de su conversión. Recuerde cuán bueno ha sido Él contigo. Aleluya. Es la gloria y la honra. Segunda de Pedro, capítulo 1. Es la honra. Digno es el Cordero. Digno es. Segunda de Pedro, capítulo 1, los versos del 3 en adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, el Salvador del mundo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Padre, qué hermoso tiempo de adoración, de moverle tu espíritu, de sentir que tú eres real, de que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Y qué bueno saber que tú no solamente te dejas sentir, sino que hablas a nuestras vidas a través de tu palabra. Y queremos que ese mismo espíritu nos ayude, nos dirija, de tal manera que tu nombre y el nombre de Cristo sean glorificados. Tú conoces nuestros corazones y nuestra vida, Señor. Así que permite que tu palabra caiga en buena tierra y dé fruto al 100%. Recibe honor y gloria, recibe adoración en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén y amén. Esta segunda epístola de Pedro es una carta que fue escrita cerca del año 66 después de Cristo, donde habla, entre otras cosas, de la verdad del cristianismo en oposición a herejías de falsos maestros que se habían introducido en la iglesia. En esta carta, Pablo expresa muchas cosas
que como bien dicen en el verso 12 que acabamos de leer, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Cosas que Pablo quería que ellos no olvidaran y lo tuvieran presente todo el tiempo. De hecho, entre las cosas que él sigue mencionando en la epístola, él habla sobre la segunda venida de Cristo y también habla de la importancia de ser diligentes hasta el fin. Recuerden que para ese año la iglesia estaba siendo perseguida y de hecho en la primera epístola él le habla a una iglesia dispersada por todas partes y cómo ellos, a pesar de que estaban siendo perseguidos, podían ser fieles y glorificar al Señor aún en medio de la persecución, inclusive si tuvieron que dar sus vidas. Y con eso él trata en la primera epístola. Pero en esta él comienza la carta haciendo planteamientos sobre el desarrollo o crecimiento de la fe. Y estos planteamientos siguen teniendo vigencia para nosotros hoy, y es importante que nosotros les prestemos atención a lo que Pablo está planteando en esta epístola. Analicemos un poco lo que Pedro comparte con nosotros. Miremos los versos del capítulo 1 que acabamos de leer, del 3 al 4. En estos versos, Pedro, está expresando y que ellos estuvieran claros en cuál era la fuente de todas las bendiciones que ellos habían recibido, cuál era la fuente. No era porque ellos se lo merecieran, sino por pura gracia de Dios, ¿verdad? Y dice ahí en el verso 3 que Dios, mediante su divino poder, Dios nos ha dado, escuche bien, todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Escuchó bien? Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida digna delante del Señor ya se nos ha dado en Cristo Jesús. Todo lo que tú y yo necesitamos. Todo. ¿Escuchaste bien? Por eso, esto es gracias a que hemos conocido a Dios a través de la persona de su Hijo Jesucristo y también se le debe al Espíritu Santo por quien participamos de su naturaleza divina, ya que su misma presencia habita en nosotros y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así que Dios ha hecho unas cosas extraordinarias con la iglesia y con el creyente que no hace con todo el mundo. Los creyentes tienen unas experiencias y unas herramientas y unos dones y unos talentos y unas provisiones que vienen del mismo Dios, que no son cosas que nosotros alcanzamos por ahí, sino son cosas que Dios nos ha dado en Cristo y que Él quiere que nosotros entendamos estas cosas y usemos lo que Él nos ha dado para la gloria de su nombre. Estos son los recursos para vivir la vida de santificación en plena oposición con el mundo, operando Dios en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, como decía Pablo en Filipenses capítulo 2, el verso 13. Cuando un creyente está en comunión con Dios y entiende todas estas cosas, Dios va produciendo el querer y el hacer por su buena voluntad en la vida del creyente y se va notando en la vida del creyente. Así que del saque, Pedro está diciendo que nosotros podemos ser fieles a Dios aún en un mundo pecaminoso, aún en un mundo opuesto a Dios. Tú y yo podemos ser fieles a Dios porque Dios nos ha dado en Cristo Jesús todas las cosas que nosotros necesitamos para nosotros poder llevar una vida de rectitud, una vida que le agrada a Dios. Se puede. Se puede. Y por un lado, eso es maravilloso saberlo. Y uno dice, gloria a Dios, aleluya. Pero por otro lado también pone un gran peso de responsabilidad en nosotros de por qué si Dios nos ha dado todo lo que necesitamos en Cristo Jesús, por qué a veces la vida de muchos creyentes no es una vida como la que Dios espera. Una de las cosas que dice el apóstol ahí en esos primeros versos es que Dios nos ha dado grandes promesas, promesas extraordinarias. Desde antes de conocerlo, Dios había prometido que todo aquel
que viniera a él, y menciona muchas cosas. Por ejemplo, recuerdan, él ofrecía vida eterna, ser constituidos hijos de Dios, porque no todo el mundo es hijo de Dios. La Biblia dice que a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso está en Juan capítulo 1, verso 12, ¿verdad? También esta maravillosa promesa de pertenecer a la familia de Dios, ser parte de la iglesia, que es un cuerpo, un ente que Dios crea, que fue una idea de Dios crear la iglesia, la comunidad de fe, y colocarnos ahí dentro cuando no éramos parte de ese cuerpo. Eso lo hizo el Señor en Cristo Jesús. Pertenecer a la familia de Dios, ser nuevas criaturas, lo que se conoce como regeneración, donde nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y éramos esclavos del pecado, y al venir a Cristo fuimos libertados del poder del pecado y se nos dio un corazón nuevo y hubo una transformación, un nuevo nacimiento, le llama Jesús cuando hablaba con Nicodemo, y eso ocurrió en nuestras vidas. También tenemos la promesa de la resurrección, que un día, ¿verdad?, cuando venga Cristo, los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. La promesa de los que mueren en Cristo de que resucitarán. Y no solo eso, sino que también tenemos la promesa de que un día Él volverá otra vez. Que un día los cielos se van a abrir, y eso es pronto, y va a aparecer el deseado de las naciones, Cristo Jesús. Y también nos ha prometido que Él ha preparado moradas para que donde Él está nosotros estemos con Él. Un día veremos su rostro. Y un día, junto a millones de personas de diferentes pueblos, etnias, etcétera, estaremos adorándolo por toda la eternidad. Dígame si eso no son extraordinarias promesas. Ese regreso que Pablo le llamaba la esperanza bienaventurada, que es el anhelo que debe haber en el corazón de todo creyente, que los cielos se abran ya y aparezca el Señor. ¿Cuántos anhelan eso? De hecho, nosotros celebramos la cena hasta que Él venga. Ya después de eso no hay que volverla a celebrar porque vamos a estar con Él. Así que del saque, Él le dice a la iglesia que todo eso le ha sido dado, no porque la iglesia lo mereciera, sino por pura gracia. Y Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida como a Dios le agrada, todas las cosas. Y nos ha dado promesa y su misma presencia. Y Él está con nosotros. Y es bueno que la iglesia entienda eso. Es más, ¿por qué es bueno saber esto? Porque a veces uno escucha peticiones y hay gente a veces pidiéndole cosas a Dios que ya Dios le dio en Cristo Jesús. Y a veces por el desconocimiento o por no meternos en la Escritura y aprender todas las cosas que se nos ha dado en Cristo, ¿quiénes somos en Cristo? Y lo que significa eso de en Cristo, a veces pedimos cosas que ya Dios nos dio. Y a veces queremos cosas que ya tenemos, pero como las desconocemos, no las utilizamos. Por ejemplo, imagínese usted, yo tengo una costumbre, ¿verdad? Y como una de mis hijas ya lo descubrió, pues ya lo puedo decir. Y es que yo siempre en la cartera guardo un billetito de 20 o paso algo, ¿tú me entiendes? Escondidito por ahí. Porque siempre le hace falta un cachito a uno, ¿verdad? O si un día, no tengo chavo. Me acuerdo del billetito de 20, ¿verdad? Y por lo menos un combito resuelve. Ahora imagínense que yo me olvido, tengo ese billete de 20 en la cartera y se me olvida. Y de momento no tengo nada y tengo hambre. Y yo hambriento, Dios mío, si Débora llegara para que cocinara algo. Y Débora me llama y dice, hoy salgo tarde, como a las 9. Yo dije, ahora sí se puso esto feo. Y entonces, y yo con esa hambre, y yo con esa hambre, y yo con esa hambre, de más teniendo dinero. Pero como no me acuerdo del billete, aún teniendo para satisfacer esa necesidad, como no me acuerdo, desconozco que está ahí, paso hambre. De la misma manera, hay muchos creyentes,
pidiéndole cosas a Dios que ya Dios le dio, que usted lo tiene en la cartera. Y que lo que tiene que hacer es abrir la cartera y usarlo. Dios nos ha dado tantas y tantas cosas en Cristo Jesús, hermano, que podemos predicar toda una vida y no terminamos. Okay. Ahora, del verso 5 en adelante, de alguna manera Pedro le expresa, pero aunque Dios nos ha dado de todo, hay una parte que también nosotros cooperamos en el plan de gracia y del trato de Dios con nosotros. Y él dice, del verso 5 en adelante, que ser participantes de la naturaleza divina nos capacita para llevar una vida santificada o piadosa. ¿Por qué? Porque solamente lo podemos lograr con la ayuda de Dios. Nadie sin el auxilio del Espíritu Santo puede vivir una vida que le agrade a Dios. No hay manera. Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a hacer eso. Y entonces, él expresa, dice que debemos ser diligentes en esto. Y esa palabra diligencia es importante, que está ahí, ¿verdad? Está en el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia. ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra expresa la idea de algo que apremia o apura. Aunque todo lo de salvación corresponde a Dios, no es menos cierto que Él demanda disposición en nosotros para vivir la vida de santificación, respondiendo decididamente a vivir en Cristo Jesús. Los cristianos han de vivir con todo el esfuerzo que esto represente, vidas piadosas. En otras palabras, una espiritualidad intencional y activa. Es como, yo te doy la pala, pero tú tienes que entejarla en la tierra y cavar. ¿Ves? Yo te doy lo que tú necesitas y tú comienzas a usarlo. ¿Ves? Entonces Dios nos ha capacitado con todo lo que nosotros necesitamos. Y lo que nos está pidiendo es que úsalo. Son tremendas cosas con las que te he equipado. Y luego entonces le exhorta ahí a la iglesia, el verso 5, y dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, y comienza aquí a decir una serie de cosas, añadid a vuestra fe virtud, y así sigue haciendo una lista. Esa palabra añadid y todo dentro del contexto aquí que Pedro está diciendo, él tiene una idea, en el griego la idea es como cuando un director coge diferentes voces, ¿verdad? Que tienen diferentes tonos, y comienza a trabajar con ellas de tal manera que juntas se oiga melodioso, con melodía. Y es como ir empatando una voz con otra hasta que hagamos un gran coro. Y cada una de estas cosas es como si fuera una voz que se añade al coro. Para que al final tengamos que, una coral impresionante, ¿verdad? Como la que nosotros tenemos aquí en el encuentro. ¿Cuántos dicen amén? Eso estuvo espectacular ahí. Estuvo espectacular. Ahora bien, él dice, vamos por ahí, hermano. Verso 5. Por esto mismo, añadid a vuestra fe, porque ya la tenemos, ya hemos creído en Cristo, somos salvos, pero también ahora nosotros no solamente creemos en Cristo, sino confiamos en Él. La fe de fidelidad, de dependencia de Dios. El creyente depende de Dios. Y eso es importante. Así que vaya apuntando ahí, ¿verdad? Fidelidad y dependencia de Dios. Pero eso no es lo único que nosotros necesitamos. Dice, a esto hay que añadirle, ¿qué? Virtud. Y la virtud tiene que ver con la vida moral, con la fe activa. Es lo que Santiago decía en su epístola cuando decía, muéstrame tu fe por las obras, que yo lo vea. Y la virtud es la expresión de lo que nosotros creemos o proclamamos que somos, de nuestra identidad. El creyente debe mostrar una vida moral, una vida que agrade a Dios, correcta,
¿verdad? Eso es una fe activa, que se ve el fruto en la vida de la persona. No es que dice que creo que es cristiano, sino que se le nota que sí es así. Y es lo que está diciendo, en este asunto de la fe se tiene que notar tu fe. Tu fe tiene que ser expresada en una vida moral, que se vea y la gente pueda ver eso y glorificar a Dios por la vida que ve en ti. Y a esa virtud le añadimos ¿qué? Conocimiento. Conocimiento. Se trata de tener una mente que puede discernir en toda ocasión y circunstancia la voluntad de Dios. Este conocimiento exige una mayor profundidad en la revelación divina por medio de la palabra. Es una mente informada por las Sagradas Escrituras, que le puede ayudar a tener una cosmovisión bíblica de todo lo que le rodea. Necesitamos ser instruidos por la palabra de Dios. De hecho, ¿cómo vamos a agradar a Dios si no conocemos su voluntad? No hay manera, ¿verdad? Por eso, la virtud y el conocimiento son correlativos. Para yo tener una fe activa y una vida moral, tengo que conocer primero lo que Dios me pide. Y yo obedezco lo que Dios me pide y yo sé, y ahí se muestra en la práctica. O sea, son dos cosas que tú no puedes separar, la virtud y el conocimiento. Y a esta determinación viene la ayuda iluminadora del Espíritu Santo, que es la que nos revela el texto y nos ayuda a aplicar en nuestra vida lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esto es parte de la vida cristiana, esto es el desarrollo de la fe. Pero a esto dice, también hay que añadirle a esto dominio propio. Fíjense que muchas de estas cosas están expresadas en el fruto del Espíritu Santo. Y como nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo, eso lo dice Efesios capítulo 1, verso 13, por ahí, tenemos el Espíritu, pues el Espíritu se manifiesta y el fruto se manifiesta. Y ahí dice, hay que tener dominio propio. Literalmente es controlarse a uno mismo, que se traduce también en algunos pasajes como templanza, que mantengas el control. El autocontrol personal o el dominio propio, opuesto a las pasiones de la carne, no surge del esfuerzo humano, sino de la obra del Espíritu en la vida de la persona. En otras palabras, que Pedro está diciendo, necesitamos que el Espíritu de Dios nos dirija y guíe nuestra vida de tal manera que nos dé dominio propio. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfrentamos con un sinfín de retos y cosas en la vida, ¿cierto? ¿Sí o no? Que necesitamos dominio propio. Él dice, pero eso es parte del desarrollo de la fe, el dominio propio. Es una de las evidencias de que el Espíritu Santo está reinando. Todavía a mí se me zafan, todavía a veces yo prendo así medio manigatazo. Todavía, oye, no como antes, porque si usted me llega a conocer antes, ahora yo soy un pequeño osito de peluche. ¿Eh? Yo era bien terrible, hermano. Terrible. Y Dios hizo una obra extraordinaria. Pero a veces veo los rastros que todavía faltan. ¿A alguien que le pasó lo mismo? Qué bueno que no estoy solo. Los demás oraré por ustedes. Al dominio propio incluir ¿qué? Paciencia. Alábalo ahora. Paciencia. ¿Ah? Paciencia. ¿Qué es paciencia? La capacidad de soportar una carga sin abandonar el esfuerzo. De ahí que vienen los significados de ser paciente, perseverar, aguantar con entereza. Hay cosas en que uno tiene que tener paciencia y hay otras que hay que tratarlas. Y el boricua tiene poca paciencia. Y muchos creyentes tienen poca paciencia. Y necesitamos ir cultivando eso. Nos da, ¿verdad? Disparamos de la baqueta y qué sé yo qué todavía. Y necesitamos bregar con eso, hermano. Fíjense que Pedro está exhortando a la iglesia
Y esto viene para nosotros también, son principios que nos aplican a nosotros. Y son principios sabios. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Ya verá lo que dice después. A la paciencia añadirle ¿qué? Piedad. Vivir una vida piadosa. Es la vida dispuesta en relación con Dios, basada en el respeto reverente ante quién es Él. Una vida que muestra respeto a Dios. Quien es piadoso hace de su vida entera un acto de adoración a Dios. Como dice Pablo, todo lo que haga, sea de palabra o de hecho, hacerlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Es una vida que glorifica a Dios. ¿Ve? ¿Por qué? Porque tiene un respeto reverente ante quién es Él. Y lo que quiere es que su vida no hable la gente mal de Dios, sino al contrario, que glorifiquen a Dios. Eso es otra cosa. A la piedad le añadimos ¿qué? Afecto fraternal. ¿Qué es eso? Entre la comunidad de fe. El amor de Dios se convierte en el amor fraternal, buscando el bien del otro y apartándose de cuanto pudiera hacerle mal. Uno no busca hacerle mal a la otra persona, sino hay algo que no está bien en el corazón. Y eso no es un corazón de un creyente donde Dios habita, ¿verdad? Al contrario, si Dios es amor, ese amor de Dios, ¿qué hace? Se va expresando, ¿no? A través de la vida de nosotros y entre nosotros. Y al final, al afecto fraternal le añadimos ¿qué? Amor. Pudiera pensar alguien que es lo mismo, pero no es lo mismo. Porque cuando hablamos de amor, Él no quiere que limitemos nuestro amor hacia los hermanos nada más, que es el afecto fraternal. Porque Jesús nos mandó en Mateo capítulo 5, 44, amad ¿a quiénes? A vuestros enemigos. Se trata del amor sacrificial, de entrega, sin interés alguno. Simplemente se ama por necesidad de amar. Dios manifestó ese amor. Por ejemplo, dice en 1 de Juan, capítulo 4, verso 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos amó y demostró ese amor. Pero ¿se lo demostró a quién? A pecadores, como tú y yo, que éramos enemigos de Dios. Y fuimos cubiertos con ¿qué? La gracia y la misericordia de Dios. Y si un creyente conoce lo que es gracia, un creyente conoce lo que es la misericordia. Por eso puedo otorgarla. Porque tampoco lo va a dar porque yo quiero, sino con el auxilio del Espíritu Santo. Porque al final, ¿qué va a lograr eso? Que Dios sea glorificado. Alabado sea su nombre. ¿Qué ocurre si hacemos estas cosas? Miren lo que dice él en el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué dice? No os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Siempre va a haber fruto en la vida tuya. Siempre Dios va a estar usándote de alguna manera. No importa dónde te muevas. Se va a notar, el Espíritu Santo va a estar fluyendo a través de ti. Pero es porque estás en comunión con Él y haces estas cosas. ¿Recuerdan Jesús? Separado de mí, nada podéis hacer. Pero dice que el que está en Él y persevera en Él, que lleva mucho fruto. Juan capítulo 15 trata con ese asunto, ¿verdad que sí? Pero no solamente dice eso, sino que nos dice en el verso 10, tanto más, por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás. Se puede ser fiel. Pero cuando abandonamos la fe o abandonamos estas disciplinas, estas cosas, sí es más fácil caer, sí es más fácil pecar,
Sí, es más fácil actuar de la manera opuesta a la que Dios nos pide. Pero Pablo nos asegura, inspirado por el Espíritu Santo, que si somos diligentes en mantener esto corriendo, la fe va a ir creciendo, vamos a ir madurando, vamos a estar dando fruto y la posibilidad de tropezar y caer es mínima, se minimiza. Pero si abandonamos estas cosas, ¿qué vamos a hacer entonces? Estaremos alimentando nuestra carne. Entonces la posibilidad de caer y fallar aumenta. Pero Él lo que quiere es que desarrollemos nuestra fe, que crezcamos. Y Pedro está diciendo, se puede ser firme en medio de un mundo pecaminoso, se puede. Iglesia, podemos vivir una vida que le agrada a Dios, se puede. Él nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Por eso tenemos que hacernos preguntas. Ahora, ¿qué pasa si no hago eso? ¿Qué sería lo opuesto? Verso 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Se olvidó de dónde lo sacó el Señor. Se olvidó de lo que Dios hizo con él, de lo que Dios es capaz de hacer con una vida. No entiende. El que vive indiferente a la práctica de la virtud y afirma conocer al Señor, es un ciego. Porque si yo digo que conozco al Señor, pero soy indiferente a la práctica, esto que Él describe, que ya hemos leído, eso es ser ciego. A quien falta visión para distinguir la situación en que se encuentra, no se está dando cuenta dónde está parado, no se está dando cuenta de su verdadera condición. Piensa que está bien, pero no lo está diciendo Pedro. Y esta situación le incapacita para ver la realidad de esa condición. El estado de rebeldía contra Dios y de autosuficiencia conduce a una reprobación del Señor, como había ocurrido con los fariseos. Porque entonces empezamos a autojustificarnos y pensar que estamos bien. Y cada pecado, cada cosa errónea que hagamos, la justificamos de alguna manera. Pero Pedro dice, pero es que se nos ha dado todo para perseverar. Cuando no es así, es porque hemos abandonado alguna de estas cosas. Nada mejor para ilustrar esto que las palabras de Jesús a la iglesia en la Odisea. En Apocalipsis 3, verso 17, cuando le dice a la iglesia de la Odisea, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Tú dices que estás bien y no sabes cuán mal estás. Eso significa que yo puedo vivir un autoengaño, que yo puedo pensar que estoy bien y no necesariamente estarlo. Eso pone a pensar a uno. Yo puedo estar aprobando algo que no debería aprobar. El que yo esté convencido de que estoy bien no necesariamente significa que lo esté, porque esa es mi verdad. Y esto en este tiempo, hermano, mire hermano, si hay algún momento que esto debe ser considerado por las iglesias, es este tiempo. ¿Saben por qué? Porque estamos más cerca del fin que antes. Se supone que al creyente no le sorprenda algunas cosas, porque conoce la Escritura, tiene revelación. Pero el que no vive en la Escritura y estas cosas como que no le interesa y no sé, están conectados a otras cosas, la venida de Cristo le va a sorprender como ladrón en la noche. Y se están cumpliendo las señales de la Escritura. Y no solamente veamos lo que ocurre aquí y por allá, apunten para allá, para Israel y para allá. Allá se están cumpliendo unas cosas.
Hay unas cosas que están pasando a nivel de la naturaleza, no pensadas. Y cuando usted ve en el Apocalipsis, cuando se habla de juicio y un montón de cosas que hay ahí, va a ver cosas medio extrañas que la forma como las describe no es tan distinto con lo que se está formando. Y no es buscar a Dios por miedo. Temor a Dios es respeto reverente. Y nosotros no tenemos por qué temer. Y Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida como Dios espera que nosotros la vivamos. Pero hay que poner ¿qué? Diligencia. Esto hay que hacerlo intencional. Esto no te van a hacer por naturaleza. Tienes que empezar a cultivar estas cosas. Tienes que poner límites a lo que ves, a lo que escuchas, de quién te rodeas, quién influye en la vida tuya. Todas esas cosas hay que repensarlas muy seriamente. Por eso, y con esto termino, esto era tan importante para Pedro, que Pedro se las repetía y les dice que él se va a asegurar de que cuando muera, alguien se las siga recordando. Eso está en los versos del 12 al 15. Esto es tan importante que Pedro dice, yo sé que ustedes lo saben, pero necesito seguirlo machacando y machacando. Y cuando algo es machacando es que es importante. Dice, y como yo sé que ya pronto, ya el Señor me dijo que ya no me queda poco de vida, yo me voy a asegurar que haya gente que se lo siga recordando y se lo siga recordando y se lo siga recordando a ustedes. Él está hablando con un corazón pastoral. Él está hablando por amor a la iglesia. Él quiere que la iglesia esté bien, que los hermanos estén bien, que el propósito de Dios se cumpla en la vida de ellos. Pero Él les dice, y Dios ha hecho su parte, y Dios sigue haciendo su parte, pero hay una que nos toca a nosotros que Dios no puede hacer por nosotros. Y por eso necesitamos escuchar este texto, analizar nuestra vida y hacernos la pregunta, ¿qué Dios me está diciendo? ¿Qué Dios me está diciendo? Tengo que pasar el versículo. ¿Por qué Dios me está diciendo esto ahora, hoy? ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer con lo que Dios me está diciendo? ¿Qué voy a hacer con lo que Dios me está diciendo? Porque si Dios me sigue hablando es porque Dios me ama y me quiere bien. ¿Sabe que Dios te ama y Dios te quiere bien? ¿Sabe que tú eres especial? Tú eres especial para el Señor. Tú eres tan valioso y tan valiosa para el Señor que Él te quiere bien. Él dice, lo que tú necesitas ya yo te lo he dado, pero tienes que usarlo. Es como si viniera una guerra. Te doy armadura, te doy arma, te doy todo, y cuando venga el enemigo, ¿qué tú vas a hacer? Tienes que usar lo que yo te di. Pero vamos a poner que viene el enemigo y yo con la escopeta aquí, y el enemigo viene. Ay, viene el enemigo, ay, me va a matar, ay, me va a matar, usa la escopeta, ay, que me va a matar, usa la escopeta. Ay. ¿Y para qué es esto? Defiéndete. ¿Cuántas cosas nos han sido dadas en Cristo Jesús que no estamos usando? Así que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tus cuidados para con nosotros. Es una forma de mostrar que nos amas. Estamos conscientes que estamos en medio de un mundo convulso, sin valores, altamente pecaminoso. Cada día más opuesto a tu palabra, a tu persona. Pero todavía la iglesia está sobre la faz de la tierra para ser sal y ser luz. Y tú nos has dado autoridad. Y nos has dado tu palabra. Y nos has dado tu espíritu. Y nos has dado promesas. Y nos has dado todas las herramientas que nosotros necesitamos para permanecer fieles
y para honrarte en medio de un mundo en tinieblas. Padre, que en el corazón de mis hermanos, en el mío, esto sea una voz que siga retumbando, recordándonos que es posible serte fiel en medio de un mundo difícil, pero requiere diligencia, requiere de nuestra parte. Así que, Señor, pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo para poder en medio de este mundo ser dignos embajadores tuyos. Que al ver nuestra vida la gente piense no en nosotros, sino en ti, y te glorifiquen a ti. Y vean lo que tú eres capaz de hacer cuando una vida se entrega a ti y te cree. Padre, sigue formando a Cristo en nosotros. Sigue doblegando nuestro orgullo, Padre, y que entendamos que hay dos maneras de hacer las cosas: a nuestra manera o a la manera tuya. Y que siempre escojamos tu manera, porque esa es la perfecta y la correcta. Así que gracias por tu palabra. Y gracias por seguir amándonos y hablando en nuestras vidas. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén.